A unos les ocupan la casa, a otros les intentan echar de ella por casos de usura. Hoy les vamos a contar historias de usura. Gente atrapada a punto de perder su casa por créditos que pidieron a prestamistas privados. Primero vean la historia de Francisco. Hasta 6 veces han intentado desahuciarle por un préstamo de 15.000 euros que pidió para comprar un audífono. 6 veces. 6 han intentado desahuciar a Francisco García. Esto, pues, es ya traumático. ¿Por qué? Francisco tuvo una idea tan descabellada como querer comprarse un simple audífono o pagar algunas deudas. Y para eso acudió a un prestamista privado. Y de esos 15.000 euros, pues como todo fue un engaño, ni lo hemos podido devolver, ni ellos los quieren coger. Los 15.000 euros solicitados en 2004 se han convertido hoy en una incomprensible deuda de más de 200.000 euros. Nosotros nunca nos hemos llegado a pagar, eso lo hemos dicho siempre y lo seguiremos diciendo. Nosotros lo único que queremos es que nos devuelvan nuestra escritura, se les sale de la deuda a estos señores y que nos dejen tranquilos ya, que ya está bien, que son muchos años. El delito de Francisco, no ser consciente de que en el caso del impago de una sola cuota, el prestamista le acabaría enredando en una serie de créditos que acabarían con las escrituras de su casa y de la de su hija. Han oído bien, no de una, de las dos. En fin, un sin vivir. Para la plataforma antidesahucios estas prácticas tienen un nombre muy claro. O sea, te engaña porque los intereses ordinarios son elevadísimos y los intereses de mora son mucho más elevados. O sea, es que una auténtica estafa. Y lo peor de todo es que ni Miguel Latorre ni su socio Juan Inglés Rojo... ¿El despacho de Miguel Latorre? Sí. Queríamos intentar hablar con él. ¿Se encuentra? No está aquí. Han abandonado estas prácticas durante estos años. Isabel, el año pasado, no tuvo tanta suerte y perdió su casa. Siguen dando todavía préstamos. Siguen haciéndolo y haciendo a gente para sufrir. Hay prácticas crediticias que también se llevan a cabo por encima de las posibilidades y de la ética. Pues hoy nos acompaña aquí Carlos Galán Gutiérrez, es un abogado que representa a todos los que están englobados en la plataforma Stop Estafadores. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. También Chema Crespo, muy buenas tardes. Rubén Amón, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Aquí hay algo en común en todos estos casos de usura, de víctimas de estafas. Mucha gente dice, oye, ellos han firmado, ¿no? Ellos sabrían lo que han firmado. Bueno, sí, eso es lo que suele decir la gente, pero igual que preguntaban a las maltratadas antes por qué aguantaban tanto, es decir, es como la pregunta que no procede. Estamos hablando de perfiles de gente que está en una situación de absoluta angustia económica y que además normalmente son víctimas de un engaño, es decir, no es verdad que sean conscientes del alcance de lo que están firmando, en muchas ocasiones no lo ¿Del son. engaño desde el momento en el que firman? ¿Ahí ya son engañados? Y previamente. Yo creo que en el proceso de contratación previo, que hay unas redes de intermediarios muy expertos en camelar a la gente, les hablan de unas condiciones que luego no son las que realmente van a firmar. Confiados en que lo que han hablado es lo mismo que luego está en el papel en medio de un montón de cláusulas financieras que seguramente no comprenden, pues acaban envueltos en cosas como lo que hemos visto en el reportaje, ¿no? Persona que cree que debe 14.000 euros y que acaba debiendo 200.000 y no sabría explicar ni cómo. No sabe explicar ni cómo. Vamos a hablar con el yerno de este hombre jubilado que pidió 15.000 euros para un audífono. Muchas veces son operaciones, compras de cosas muy necesarias para llevar la vida. Está con nosotros el yerno, Antonio, muy buenas tardes, y también su hija, veo ahí. Buenas tardes, mamen. Bueno, pedisteis 15.000 euros. ¿Cuánto debéis ahora? Bueno, lo pidió mi suegro, pero ya las cuentas que nos hicieron las últimas veces ya va sobre los 200.000 euros, es lo que le estaban pidiendo. En torno a los 200.000 euros. ¿En qué momento os dais cuenta de que esta deuda se multiplica hasta el punto de que no la vais a poder pagar nunca? Hombre, ya cuando empiezan a venir las órdenes de desahucio, nos dicen que las viviendas, la escritura está subestada, que se la habían adjudicado, y ya llega el momento de que nos ponemos en contacto, intentamos poner en contacto con ellos y nos dicen de que sí, de que ellos tienen la escritura en propiedad, que han hecho 4 partes, que se tasan las propiedades y al valor de mercado que nos las vuelven a vender y la cuenta saldría, pues bueno, eso, sobre unos 200.000. ¿Tu suegro cuando firmó era consciente de que estaba poniendo las escrituras de propiedad de la casa en manos de estos prestamistas? No, qué va. Eso siempre, desde el principio fue todo un engaño. O sea, ellos sabían muy bien a lo que iban y siempre se dedican a eso, sobre todo a personas mayores o con problemas auditivos. Aquí en Murcia hay varios casos, con gente que siempre tienen problemas, gente mayor, le hacen que vayan solos,
gente, vamos, más bien de nivel bajo y de cultura baja, como nosotros. Gente desvalida, gente al final que sin conocimientos financieros. Hoy habéis conseguido parar un desahucio, es la sexta vez que paráis el intento de desahucio de vuestra casa. ¿Vais a empezar a denunciar a este prestamista ahora? Sí. Sí, bueno, ya lo tenemos denunciado. Por supuesto está en manos de la justicia, que en el juzgado de Murcia, y de momento creo que nos lo han aprobado, porque por ese motivo creo que ha sido la suspensión del lanzamiento, y a espera de que nos acepten el juicio y que vaya hacia adelante. Pero claro, por supuesto lo que hemos hecho es denunciarlo. Entiendo que antes de denunciarlo y antes de llegar a esta situación de amenaza de desahucio habéis intentado negociar con el prestamista, que por cierto, nosotros hemos intentado que entrara en directo y no lo hemos conseguido. ¿Ha habido intento de negociación? No, esa gente... Sí, ya te digo, estuvimos buscándolo, pudimos contactar con él y la respuesta que nos dio fue esa. Que si queríamos recuperar las viviendas, que tenía que ser a precio de mercado. Que ya la deuda que tenían contraída con mi suegro, que eso ya, que no, que directamente a precio de mercado. Antonio, pues os deseo suerte en este camino que es largo. Vamos a conocer otros casos como el vuestro y sobre todo vamos a conocer un poco mejor la ley, José Luis Vidal. Hay que remontarse muy atrás. ¿Qué tal, Mamen? Quizá uno de los problemas es que no estaría de más que se actualizara por lo menos cuál es la legislación en concreto. Porque si nos vamos a lo que es la ley de la represión de usura, van a ver ustedes justo detrás de mí a qué año nos tenemos que remontar, perdón, a qué año nos tendríamos que remontar para saber cuándo sale adelante esa ley de la represión. 27 de junio del año 1908 es la que se conoce como la ley Azcárate, la que se basaba sobre todo en cuáles consideraban que eran las prácticas de la usura. La definición que daba el caballero, hablaba en este caso Gumersindo Azcárate, era que sería nulo todo contrato de préstamo que estipulara un interés notablemente superior al normal. Después nos quedamos con algunas de estas palabras porque son cuando menos curiosas. ¿Qué es lo que ocurría con respecto a esta legislación? Bueno, pues que han pasado más de 100 años y que todavía se sigue llevando a cabo. Una de las consecuencias que tiene es, como el caso que acabamos de ver en Murcia, en que si un prestamista le daba, por ejemplo, pues un préstamo de aproximadamente 15.000 euros a un cliente, en el momento en el que el cliente se da la vuelta, a través, por ejemplo, no solamente del TAE, sino también de las cláusulas abusivas con respecto a los intereses de demora, acaban siendo 200.000 euros, como están ustedes viendo ahí, y al final no había forma humana de que un cliente pudiera pagarlo. ¿Cuál es el problema que existe real con respecto a esta ley Azcárate? Bueno, pues que como no se ha actualizado durante los últimos 100 años, no hay una jurisprudencia clara al respecto de cuándo es usura y cuándo no es usura. Nos vamos a una sentencia del Tribunal Supremo del 7 de mayo del año 2002, en el que vemos que, por ejemplo, tenían un interés del 29%. Bueno, pues el Tribunal Supremo, en mayo del 2002, consideraba que un interés del 29% era usura. ¿Qué ocurre? 10 años después, el mismo tribunal, en el 18 de junio de 2012, con un interés del 20%, sin embargo, consideraba que no había ningún tipo de delito. Es una laguna legal que le permite a los prestamistas que puedan pues trabajar con unos intereses y sobre todo con las sanciones por las demora, que no deja claro cuál es el punto exacto, aunque es verdad que el propio Tribunal Supremo dice que los intereses no podrían superar el 10%, pero al no haber jurisprudencia en concreto tenemos esta problemática. ¿Qué ocurre? Que al tratarse de una ley del año 1908 hay que destacar dos palabras de Gumersindo Azcárate, que son normal del dinero, interés notablemente superior al normal del dinero, Mamen, y la palabra leonino. Es muy difícil que con esos dos términos tan ambiguos de 1908 se pueda aclarar cuándo hay usura y cuándo no hay usura. Un 20% no lo es, un 29% sí lo es. Claro, y aquí recurro al abogado. Es que para empezar la usura no es un delito. No es un delito desde Belloc, que la eliminó, ¿no? Pero intereses leoninos todos sabemos lo que es. Entre un 20 y un 30%, hombre... Es abusivo. Es sí. abusivo. Ahí efectivamente no es delito, el interés abusivo no es delito, pero sí podrá ser anulado. En vía civil sí podrá ser anulado el préstamo o al menos la cláusula de intereses, aplicando la ley Azcárate, que efectivamente un siglo después sigue en vigor y además parece que las prácticas siguen siendo las mismas que hace un siglo, y aplicando además normativa europea de protección de consumidores, que es la que ha salvado, en muchos casos de desahucios, ha conseguido salvar a familias enteras de este tipo de abusos, ¿no? Claro.
¿Quién controla a estas empresas? Porque vemos muchos anuncios en la radio, en las televisiones. Crédito fácil, rápido, sin condiciones, inmediato, ya mismo. Pues la respuesta real, la práctica, es nadie. La respuesta teórica es las autoridades de consumo de las comunidades autónomas. En el año 2009 se sacó una ley que ponía bajo el control de consumo los créditos hipotecarios, ni siquiera los personales, que no estuvieran otorgados por bancos. ¿Qué ocurre? Que las comunidades autónomas, en lo que son las autoridades de consumo, yo creo que no tienen voluntad política, en muchos casos tampoco la tienen, pero desde luego lo que no tienen no son ni medios ni especialización para afrontar este tipo de situaciones. Y entonces no está habiendo inspecciones de oficio, no está habiendo controles sobre este tipo de empresas. Yo siempre digo que en esto impera la ley de la jungla, o sea que hay una casuística desde los créditos rápidos a intereses con TAEs del 14.000 hasta préstamos hipotecarios como los que acabamos de ver, en los que se quedan con una casa a través de una operativa hábilmente diseñada. Entre medias hay de todo. Abogado, a esa operativa a que me quería referir yo. ¿En esa operativa participa algún agente más? Es decir, muchas veces van a los mismos despachos de notarios. Sí, exacto. Hay cómplices. En estos casos, que son las de hipotecas, hay que hacerlo en escritura pública. Y entonces la gente te dice, bueno, pero entonces lo hicieron ante notario. Y yo siempre digo, ante los mismos notarios, ante unos notarios. Es curioso porque las redes de estafas hipotecarias en este país tienen una predilección por las mismas notarías, que son muy poquitas, pero que son las que están permitiendo, con su complicidad, este tipo de situaciones. El caso de Francisco nos ha abierto todos los casos que hay en España, que ahora hablaremos con usted. Pero es que hay muchísima gente con amenaza de desahucio, estafada, pagando intereses brutales. Una de ellas es Marisa. Ella pidió 12.000 euros a uno de estos prestamistas para una operación, puso como aval su casa y la deuda, ¿en qué se ha multiplicado? En 5. Sientes rabia, impotencia, te sientes, pues eso, que te han estafado y que no sabes a dónde acudir. Es lo que sintió Marisa cuando se dio cuenta de lo que había firmado con una sociedad financiera. Su médico le recomendó un tratamiento contra la obesidad mórbida que no costea la seguridad social. Pidió un préstamo de 12.000 euros. Mi sorpresa fue que después, cuando ya leí detenidamente las escrituras y tal, vi que había firmado 6 talones más y que la deuda ascendía a 50 y tantos mil euros. Marisa había afirmado que recibió mucho más dinero del que pidió a la entidad financiera. Asegura con informes médicos que en el momento de la firma acudió además afectada por los fármacos que tomaba. Yo estaba con opiáceos mayores, tomando opiáceos mayores. La verdad es que me enteré de muy poco de lo que me estaba leyendo el señor notario. De lo que no se enteraba en ese momento Marisa es de que acababa de contraer una deuda de 52.000 euros en lugar de los 12.000 que solicitó. Con los intereses de demora, la deuda ascendió a más de 80.000. No les pude pagar en su momento, entonces bueno, pues empezaron a llamarme todos los días con amenazas. Para prestarle los 12.000 euros, la financiera le exigió que presentara las escrituras de su casa como aval, una vivienda en Alcalá de Henares que Marisa ya había acabado de pagar y la propia entidad tasó en 95.000 euros. Salió a subasta mi casa y se quedaron con ella. Ahora mismo la titularidad la tiene Admira Siglo XXI. El desahucio está paralizado hasta que se resuelva la demanda penal por estafa y apropiación indebida que Marisa ha presentado contra la financiera. La ayuda la encontró en la plataforma de afectados por la hipoteca, que considera su caso como estafa de prestamistas. Estafa es también lo que considera José, que firmó con UCI, otra entidad de crédito. Le prestaron 168.000 euros con unas condiciones tan abusivas que lleva pagado más de la mitad y todos son intereses. Sí. No nos dan una solución, pues llegará el día en que nos digan que tenga que desocupar la casa. José está enfermo, padece fibrosis pulmonar, no puede afrontar la mensualidad de más de 1.000 euros, lleva 3 meses sin pagar, sabe que la orden de desahucio de su casa no tardará en llegar. Abogado, ¿cuánta gente en esta situación? ¿Estafados? Miles, yo creo. ¿En España? Sí, porque además eso, la casuística es muy variada. O sea, hay desde los pequeños préstamos muy abusivos hasta estas estafas hipotecarias que estamos viendo, ¿no? Ahí se juega con una operativa que yo creo que es muy común. En el caso que contaba Marisa, es muy común a los que yo veo, ¿no?, en otras redes, que es que hinchan el capital, o sea, acabas firmando un capital muy superior al que recibes, luego eso lo acompañan con unos intereses de mora abusivos, normalmente 29% y demás, y finalmente una tasación ridícula de la vivienda, que lo hemos visto en este caso, es decir, tasaciones abusivas para poderse también quedar fácilmente con el inmueble. Decía antes uno de los afectados,
que no había conseguido negociar. Es que no negocian, es que no les interesa que les pagues. Su objetivo claramente es quedarse con tu casa. Sí, por un precio irrisorio. Bueno, se ha producido además con la crisis un efecto multiplicatorio, ¿no? Primero porque las entidades bancarias han moderado muchísimo la cesión de créditos, esa época en la que en nombre de la casa se concedían créditos polifacéticos en cualquier circunstancia, de cualquier manera, y después porque en realidad hay un mundo lumpen que trasciende la idea que tenemos de las compañías que se anuncian en los espacios más o menos conocidos. Sí. O sea que hay un submundo donde más allá del abuso que se hace por las condiciones de los créditos está incluso el abuso o intimidación que va más allá del mero contrato. Hablo de la intimidación física, de la economía sumergida, donde cristaliza muchas de estas operaciones aprovechando la emergencia de la economía de resistencia, ¿no? Sí, exacto. Como tú dices, Rubén, en la crisis se ha disparado estas modalidades de crédito no bancario, ¿no? Lo que ocurre es que además ha cambiado la tipología. Antes el crédito estaba pensado sobre todo para eso que llamaban unificación de deudas, es decir, gente que tenía préstamos y que lo que hacía era meterlos en una hipoteca y pagar menos cuota, ¿no? Y ya el defensor del pueblo entonces, que era Enrique Mújica, avisó, dijo, cuidado porque aquí está creciendo un sector absolutamente sin legislación, sin ninguna regulación y puede prestarse a abusos. Pero claro, cuando llega la crisis ya no es para pagar menos cuota o ya no es por comodidad o porque me salga mejor, ya es porque en el banco no me dan el préstamo. Es para comprar un audífono Claro, o entonces, una operación, exacto. ¿no? Que es lo que estamos viendo. Ya es una cuestión de necesidad, no hay crédito bancario, recurro a estas cloacas del sistema financiero que no me ponen pegas, que me dicen que sí, en cuanto ven mi casa, o sea, no tienen ni que ver mi capacidad de pago. No les interesa. Dejadme ponerle cara, a través de un reportaje de equipo de investigación, a uno de estos prestamistas, imputado por coacciones, denunciado por extorsión. Usted hacía tratos con la pistola encima de la mesa. Sí. Y tú, o sea, ellos han dicho que yo hacía tratos. Puede ser a lo mejor la pistola que tengo del niño que es de agua, a lo mejor se confundieron, como el niño siempre está con la pistolilla de agua, igual se confundieron. Yo he prestado dinero a mis amigos que han venido, Joaquín, mira, yo necesito este dinero. Yo he estado detenido por 2 denuncias, donde se le comunican a la policía, esas personas que me denuncian, de que yo les estoy extorsionando porque me deben un dinero y quiero que me lo paguen. Y si a usted, esas personas a las que presta dinero, no se lo devuelven... Es como si yo te dijera a ti ahora mismo, mira, vamos a hacer una cosa, ¿tienes por ahí 10 euros, Rebeca? ¿Tienes 10 euros? ¿Me los prestas, por favor? ¿Me los das? Dámelo. 20. Me prestas 20 euros, ¿vale? Vale, yo te lo devolveré. Siéntate y tú no te preocupes, ¿vale? Tú me has dejado a mí los 20 euros y yo te digo que te lo pago el jueves que viene, ¿vale? Tú ahora piensa que hemos avanzado al tiempo y estamos a jueves, ¿vale? Y tú ahora pídeme los 20 euros. Pídemelos. Joaquín, ¿me da por favor mis 20 euros? No, mira, me tienes que dar un mes más. Porque me han ido las cosas mal, Rebeca. Y me tienes que dar un mes más que no puedo pagarte. ¿Cuánto dinero ha podido ganar usted prestando dinero? ¿Dinero? ¿Cuánto dinero he podido ganar yo? Prestando dinero, no sé, pues a lo mejor, no sé, durante 6 años, unos 30, 40.000 euros, 50, 60. Vuelva a pedirme los 20 euros, Rebeca. Por favor, Joaquín, ¿me devuelve mis 20 euros? Me tienes que dar 2 meses más, Rebeca. Me van las cosas mal. Sé sincera, ¿cómo te sientes ya? ¿Cómo te sientes? Ellos dicen que yo cuando pido un préstamo digo, o me pagas o te mato. Eso es mentira. Como yo soy más caballero que mucha gente, yo me levanto y te devuelvo tus 20 euros. Muchas gracias. Madre mía, será la pistola de agua de mi hijo, dice, lo que tengo encima de la mesa a la hora de negociar. O sea, ¿este es el nivel también o esto es un caso excepcional? Hay de todo, hay de todo. Los hay más de guante blanco y los hay más lumpen, como decía Rubén. Pero lo que es verdad es que en el mundo de la estafa hipotecaria, o sea, si llegamos no a los abusos de pequeñas financieras, sino al mundo de la estafa hipotecaria, son redes delictivas muy organizadas, son auténticas mafias. Hay un momento además de la negociación en la que si yo quiero devolver el dinero, ni siquiera me cogen el teléfono, porque he dado teléfonos de pastel, teléfonos chungos, y entonces nadie me encuentra, porque no interesa, evidentemente, que haya contacto entre ellos. ¿Es así? Se desaparece. En las oficinas donde te dicen nunca los vas a localizar. De hecho, intentan no quedar contigo en un sitio físico, te citan directamente ya en la notaría y cuestiones así. De hecho, ha mencionado Manu, insinuado el concepto mafioso que hay detrás, ¿no? O sea, porque en la mafia organizada, la usura forma parte de los pilares fundamentales de su financiación, ¿no? O
O sea, la actividad mafiosa en torno a la usura. Bueno, hay uno de los grandes prestamistas, el rey de los préstamos en este país, que tenía vinculación con la operación Púnica, con varios políticos de los imputados en Púnica. Sí, todo acaba en Púnica, ya lo estamos viendo. Te tengo que decir, Carlos, que nos ha sorprendido cuando hemos abordado este tema esta mañana la cantidad de casos que han ido apareciendo. Hemos abierto también el Twitter del programa para que la gente nos hiciera llegar sus denuncias. Y Adela, ¿qué nos hemos encontrado? Aluvión. Denuncias, críticas, nombres propios de empresas que consideran ellos que les han estafado, críticas respecto también a la ley. Es el primer comentario que os lanzo, que no entienden cómo en el año 2015 no se haya legislado para precisamente proteger a los más débiles frente a la usura. Otra frase que se ha escuchado en el plató: los prestamistas luego dirán como los banqueros, que ya sabían lo que habían firmado. Casos de personas que lo han perdido todo, que han perdido un piso, una casa, y que a pesar de todo les siguen pidiendo 200.000 euros. Hablabais también de hipotecas. Nos cuentan que un banco le vendió una hipoteca multidivisa a Orlando, en francos suizos, 164.000 euros en el año 2008 y que a día de hoy debe 209.000. Una duda, ¿qué pasa con las deudas que se recompra? Si son legales. Nos dice Alberto José que en su caso la deuda ya va por los terceros dueños, que tenía una deuda con un banco, se la vendió ese banco a otro banco y ahora mismo la tiene un grupo de inversión irlandés. ¿Es esto legal? Nos pregunta. Bueno, pues una pregunta para el abogado. ¿Estamos hablando de usura cuando hablamos también de esto? Bueno, son conceptos distintos. No, en estos casos hay que diferenciar. En los bancos es frecuente el traspaso de deudas. Normalmente tienen que cumplir esa cesión de deuda las mismas formalidades que haya cumplido el préstamo originario y teóricamente te tienes que enterar. Otra cosa es que a veces en la escritura te han colado alguna cláusula en la que tú les autorices a esos traspasos. En este caso, los bancos lo que suelen buscar casi siempre es evitar, por la mala imagen social, evitar ser ellos los que ejecuten, ¿no? Es decir, hay bancos que presumen de que ellos no hacen lanzamientos y lo que están haciendo es vendiendo su deuda a pequeñas financieras. Y luego otra cuestión distinta es el mundo de los prestamistas. Es un mundo que decíamos de los prestamistas privados, donde sí que se hace cesión de deuda porque, entre otras cosas, bueno, estás vendiendo la casa encubiertamente. Es decir, como ellos dicen, te vendo la casa con el bicho dentro, ¿no? Es decir, te venden la posibilidad de ejecutar una deuda. Y por otro lado, con eso dificultan además que tú puedas pagar, ¿no? Que es lo que hablábamos, porque no sabes ni siquiera quién tiene tu deuda. Es decir, ahí sí que les has autorizado, han firmado normalmente, decía Marisa, ¿no? Que había firmado varios títulos cambiarios. Esos títulos cambiarios son endosables, con lo cual se lo van pasando a otros y no sabes siquiera quién es tu acreedor. O sea, no sabes quién es tu acreedor. No te cogen el teléfono cuando intentas pagar tu deuda. Te amenazan con el desahucio. Hemos visto casos que han evitado el desahucio. Humberto no lo consiguió. Ya está fuera de ella desde febrero. Querían evitar que Humberto dejara su vivienda. Pidió dinero a un prestamista y puso de aval su casa, ya pagada. No lo pudieron evitar. Humberto salió del que era su hogar desde hace más de 5 años. En 2011 se quedó en el paro, solicitó al banco 4.000 euros para tener liquidez, se lo negaron y pidió dinero a un prestamista. Las condiciones eran que a los 6 meses empezaba a devolverlo en unas cuotas de unos 100 euros más o menos. Y en cambio a los 6 meses pues me reclamaron 32.000. En unos meses la deuda pasó de 4.000 euros a 32.000, fruto de los intereses. Incapaz de pagarla, le embargaron la casa. Yo cobro 66 euros de ayuda de la comunidad, el REMI se llama. Evidentemente con 66 euros no puedo ni alquilar una habitación. Su caso no es aislado, su prestamista ya ha sido señalado por otras víctimas y tiene casi un centenar de causas abiertas por falsedad documental y delitos fiscales. Pues si después de ver este programa hoy no les ha quedado claro que cuidado con lo que firman con estas empresas prestamistas, vamos, son casos evidentes de dónde nos lleva esto. ¿Queríais hacer un par de preguntas? Sí, pero les lo estaba comentando fuera del micrófono, pero claro, todavía en derecho y desde la época romana y en el derecho romano regulado, porque allí pues los préstamos se concedían eso, uno tenía aquí la bolsa de oro y el otro tenía allí a 2 tíos con una espada y tú me lo das y sé dónde vives para que me lo devuelvas. Existe la figura en derecho del dolo, el dolus romano que decían ellos, que es la mala fe contractual, ¿no? Es decir, cuando uno firma bajo presión, cuando uno no es consciente de lo que firma, cuando uno recibe amenazas o cuando se le aplican intereses de usura, la persecución de ese contrato puede declarar la nulidad o anulación o anulabilidad del mismo, ¿no? Por lo tanto, la mala fe contractual, y en estos casos es todo más que evidente que hay una mala... Otra cosa es lo que viene después, la presión, el chantaje, la amenaza, los señores disfrazados a la puerta de tu casa, que eso tendría otra tipología, pero el contrato en sí mismo, en base a la mala fe contractual, no es atacable. Sí, el problema es que muchas veces
bueno, pues esto, hablamos de perfiles de personas que muchas veces no saben a quién acudir o cómo acudir y no se asesoran hasta que a veces ya es demasiado tarde. Pero sí, en vía civil, todo este tipo de ejecuciones hay que oponer cláusulas abusivas, hay que invocar legislación del Código Civil sobre cuestiones de consentimiento, de buena fe, hay que invocar legislación europea y en muchos casos por lo menos determinadas ejecuciones consigues pararlas o consigues cuando menos que no se apliquen muchas cláusulas abusivas como Es las que, claro, intereses, habrá ¿no? gente tan ahogada que ni siquiera tenga dinero para recurrir a un abogado, ¿no? Bueno, Eso yo en, podría ese, ser, claro, yo en ese caso lo que les recomiendo es o que acudan a asociaciones, ¿no? Pues Stop Estafadores con la que yo colaboro, la plataforma Afectados por la Hipoteca la habéis citado También, antes, sí. o que acudan a justicia gratuita, pero en todo caso que por dinero no se queden sin pelear su caso. Pero ¿cuánto es difícil salir de ese círculo? O sea, una vez que se entra en ese círculo, hay una lista negra de las entidades bancarias que desconfían de quienes han participado de esa forma de obtener crédito, o esa información no trasciende, o no se puede salir una vez que se entra. Bueno, no trasciende mucho, pero sí que tenemos la impresión de que los bancos no son muy partidarios de refinanciar cosas que se hayan hecho con prestamistas privados. O sea, no. Y luego otra cuestión es que es verdad que a veces la situación es difícilmente solucionable desde el punto de vista económico, ¿no? El caso que hemos visto al principio, en el que desaparecen, no le dejan pagar y cuando ya aparecen reclamando la deuda diciendo ahora sí que puedes pagar, debes 200.000. Es evidente que tu capacidad de pago ya es imposible afrontar eso. Tienes que pelear cómo se ha llegado a esa cifra, tienes que pelear las cláusulas abusivas e intentar que se anule de alguna forma todo eso, ¿no? Si no estás tarde ya. Pues Carlos, hemos aprendido muchísimo, abogado. Bueno, muchísimas muchísimas gracias gracias por a todos, a acompañarnos. vosotros.